participar ya del inicio de la octava cumbre, la inauguración de la octava cumbre de las Américas. Y para hablar de esto, de la importancia que este evento tiene, y por qué no, de también lo que ha ocurrido, esta desgracia en Ecuador, estamos con Miguel Ángel Rodríguez Maquey, aquí en el Estudio Internacionalista. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Obviamente la cumbre de las Américas con Trump era una, sin Trump es otra, pese a que mandó a su hija y ha causado revuelo, pero los ojos del mundo se posan donde va el presidente de los Estados Unidos y hubieran estado puestos en nuestro país de manera mucho más intensa. ¿Tú lo ves así? Yo aplaudo la objetividad con la que tú estás comenzando esta grata entrevista, que te agradezco. Evidentemente, donde Estados Unidos está presente, hay connotación internacional. Las 7 cumbres anteriores nunca jamás faltó un presidente de Estados Unidos. De manera que la ausencia notable, notoria, de Donald Trump, evidentemente... Además, esto nace como propuesta de los Estados Unidos, de Bill Clinton, ¿no es cierto? Bill Clinton, 1994 en Miami, con bombos y platillos. Eran los demócratas los que alistaban una mirada distinta de Estados Unidos hacia toda América Latina. Fundamentalmente, querer recuperar ese espacio geopolítico dinámico que es América, tradicionalmente ligado, históricamente ligado a Estados Unidos de América. Entonces, evidentemente, este sobresalto que Donald Trump acaba de dar, evidentemente, como lo ha dicho Pamela en su informe tan importante, revela, refleja, desnuda el desprecio, el desdén de Donald Trump por la región, porque si no, de otra manera, él debería estar aquí para que la cumbre tenga el peso y la gravitación ascendente que requiere un encuentro, un mega encuentro de esta naturaleza, que a esta hora del día, según el reporte que tengo, van 21 presidentes, y la última cumbre tuvo 33 jefes de Estado y de Gobierno. Claro, faltan algunas horas, pero ya sabes tú que van solo 21, claro. De manera que hay que esperar todavía a ver cómo se desarrollan los protocolos en las próximas horas. Y de la agenda, de finalmente el pronunciamiento final que nazca de esta cumbre, ¿qué tanto es vinculante? ¿Qué tanto verdaderamente cambia la situación de las cosas? ¿Qué tanto interés le ponen los países en cumplir eso que finalmente ha quedado en blanco y negro? Qué bueno que digamos, primero la naturaleza de la declaración política, de la declaración de Lima que va a emanar el día de mañana de esta reunión. Es una declaración esencialmente, eminentemente política. Esta no es una reunión que va a emanar un tratado, un acuerdo vinculante, obligatorio, con efectos jurídicos. No. Sin embargo, esto le digo siempre a los alumnos, derecho, ciencia política, primos hermanos, van de la mano. La declaración política al más alto nivel significa el compromiso del hemisferio sobre temas puntuales. El tema de la cumbre es la gobernabilidad democrática contra la corrupción. Entonces, deberán redactarse cuestiones concretas de lucha, combate a una corrupción que ya transversalizó a toda la región, que ha llevado a presidentes a la cárcel, a otros expresidentes por delante que también podrían estarlo. En consecuencia, hay una evidente expectativa social generalizada de qué es lo que finalmente dará la cumbre. Es decir, una abstracción, solamente un acto declarativo en prosa, o realmente políticas públicas de aplicación material al interior de los estados. Eso es lo que se quiere y solamente así será relevante. Pero si en Estados Unidos, en la firma, evidentemente estamos hablando de un punto de quiebre. La firma de Mike Pence no pesa gravitatoriamente como pesaría la de Trump. Te lo tengo que decir de esta manera. No. Porque leamos capítulo 3 de Henry Kissinger. La diplomacia, que todos los que estudian diplomacia tienen que conocerlo. Para Henry Kissinger, la presencia del presidente de los Estados Unidos nunca es comparable con ninguna otra. Punto. Ya está. Es que es así. Por eso es que cuando le dice Henry Kissinger a Nixon, presidente, aliste usted su viaje, usted irá a la China
Volverá él a China encumbrado. Pero si usted no va a la China, nunca tendrá el impacto que usted está buscando, dividir a la Unión Soviética, acuérdate de la Guerra Fría. Y fue, e impactó, porque no había nada comparable a la presencia impectore, física, personal, del jefe de Estado. Bueno, entonces quedamos ahí con un hueco, ¿no es cierto? Aunque no siempre las cumbres han traído una declaratoria, a veces que han sido reuniones nada más. Sí, pero una como esta, Juan Carlos, tiene que emanar un texto que sirva de patrón para que los estados puedan materializar actos aplicativos de gestión de aplicación pública. Esa es la idea, para eso se reúnen. Pero al mismo tiempo, porque se produce un face to face, un debate entre los actores visibles. Y uno de los temas que deberá ser abordado, más allá de que ya no está Donald Trump, ya leche derramada, ya lo dejamos ahí. Pero tendrá que ser el tema de la migración de los latinos que van a Estados Unidos y que, como has dicho el buen reporte de Pamela y el tuyo también, evidentemente hay un vituperio de Estados Unidos por los latinos, los chicos del DACA, que cuando niños llegaron, que hablan un perfecto inglés y que siguen estando en nuestro permanente, pero claro, o también los hondureños deportados masivamente, eso no se ha dicho. Entonces, era una gran, y es una gran oportunidad para que se le diga directamente. Y en segundo lugar, creo que el tema Venezuela tiene que ser abordado, porque la cumbre es gobernabilidad democrática. En Venezuela hay una dictadura. Contra la corrupción, el gobierno venezolano tiene compromisos con el narcotráfico. Entonces, no solamente es corrupción, sino también criminalidad. Ojalá que la cumbre pudiera emanar, Juan Carlos, una voluntad política directa para que se lleve el tema de Venezuela hacia la OEA, su lugar natural. Está en Lima el secretario general de la OEA, que se ha venido fajando por el tema de Venezuela. Hay que decirlo, no es comparable a su antecesor, José Miguel Insulza de Chile, el secretario general actual, Almagro, lo estamos viendo, está en todas partes, se introduce, se mete como corresponde a un secretario general para ver lo que sucede en los planos internos de los países, el interés que le da la carta para que pudiera recrear espacios porque además, de trabajo a mediados conjunto. del próximo mes hay elecciones y estamos a puertas de lo que se suponemos será un nuevo fraude, ¿no? Pero por supuesto, solamente la candidez política podría pensar que un Nicolás Maduro, que sistemáticamente trabó a la Asamblea Nacional, la desapareció, hizo un Congreso Constituyente a su medida. Él es prácticamente el candidato más visible en Venezuela, con opciones para ganar fundados en el poder que tiene, no obstante que las encuestas digan que el opositor podría hacerlo. Quien maneja el tentáculo de la vida política interna. Además dice que el pastor opositor no es tan opositor, ¿no? Bueno, sale de las canteras chavistas también. Y además es un elemento, podría ser, qué bueno que lo digas, un elemento distractor para configurar, para confirmar lo que Nicolás Maduro está buscando. ¿Qué cosa? Perpetuarse en el poder. Sobre esa base hay que tomar decisiones. 85% de venezolanos no quieren a Nicolás Maduro. Y eso es una realidad. ¿Tú crees que la mirada de Estados Unidos hacia el sur del continente pueda cambiar? ¿O Estados Unidos está preocupado en otras cosas? Por ejemplo, el tema de Medio Oriente, los países que tienen petróleo y la competencia comercial que le ha entablado a China. Mira, yo la verdad que cuando vi la gestión, sobre todo la segunda parte del gobierno de Barack Obama, empecé a ver un giro, ¿no? La tesis del patio trasero, como que ya empezaba a ser una cuestión del pasado. Pero el presidente Donald Trump está confirmando que no le interesa América Latina. Perdóname, pero hay que decirlo. Y claro, hablas de los chinos. Los chinos, el desinterés de Estados Unidos para ellos es una oportunidad para seguir penetrando con el BRICS. Estados Unidos está en el tema de Siria, evidentemente que le preocupa, etcétera, pero eso es una circunstancia pretexto. Pero tampoco es el asunto de fondo. Tenemos que ser en el realismo político claros y contundentes. Mira las declaraciones de Donald Trump de anoche.
Yo no he dicho que vamos a atacar Siria inmediatamente. Mira cómo cambia la figura. Claro, es que esa es la situación. A Estados Unidos el tema de Siria le preocupa y lo viene sondeando y monitoreando desde hace más de 7 años que comenzó la guerra. Ha querido ingresar en Siria en 2 oportunidades. El Consejo de Seguridad con Rusia y con China lo ha vetado. De manera que no es un tema nuevo para Estados Unidos. Circunstancia y pretexto, porque ha visto que América Latina en la coyuntura para él, evidentemente, fija un asunto de mirada hacia otra parte del mundo. Si hubiera habido, Juan Carlos, un asunto dentro de Estados Unidos que comprometa una crisis de gobernabilidad, se entendería que no venga lo que acaba de hacer Lenín Moreno. Que, claro, que tuvo que retirarse. Por favor, un estadista, apenas verificado lo que ha pasado con los 3 periodistas, que evidentemente enluta no solamente a Ecuador, sino a todo el continente, y esta tarde deberá haber un minuto de silencio, espero, en el marco de esta cumbre, y tomó su avión y ha vuelto a su país. Y seguramente, ojo, va a haber allí, en lo que diplomacia por debajo se dicen face to face, de cara a cara entre presidentes o entre diplomáticos. Porque yo no creo que a Ecuador le vaya a gustar ser sede de una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que no es las FARC, o que no es la ex-FARC, como dice el presidente Santos, sobre la base de un problema que le está recreando cuando Ecuador es un país que no tiene ese tipo de problemas. ¿Coincides con la visión, después de escuchar al presidente Santos, de que está negando la realidad? Te lo ha dicho, las FARC ya no existen. Después de la firma del acuerdo de paz, eso se disolvió, no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la frontera colombo-ecuatoriana? Fíjate, lo que tenemos es una realidad contante y sonante. Está confirmando el asesinato de los 3 periodistas, que la zona de frontera es altamente vulnerable. Los remanentes, rezagos, disidentes, como quieras, de las FARC, que el presidente Santos quiere negar y es tapar el sol con un dedo, lo cual no es realismo político. Claro, él es el abanderado del tema de la paz, no le conviene decirlo de esa manera, es entendible. Pero por lo menos hay un porcentaje de fracaso. Pero por supuesto, pero eso confirma la vulnerabilidad de la zona de frontera. Acuérdate de Reyes, el ex número 2 de las FARC, cruzó y la Fuerza Aérea, cuando Santos era ministro de Defensa del presidente Uribe, bombardearon y acabaron con los campamentos de las FARC. No es la primera el lado vez. Ecuatoriano que provocó una reacción airada de Correa, ¿no? Por eso te digo que no creo que Lenín Moreno vaya y ahora esté de brazos cruzados, como que no lo veo, porque ha sido tremendamente proactivo. Esto es una realidad que se da por el empuje de las fuerzas armadas colombianas hacia la frontera, que ha probado que se le metan por las cañerías a Ecuador. ¿Se nos podrían meter por las cañerías a nosotros también? Mira, qué bueno que lo dices. Y yo estoy persuadido, esto no es nuevo, de que tenemos que alistar un trabajo mayor, más fino de inteligencia en la zona de fronteras. Recuerda que las fronteras deben ser primero fronteras vivas, que no tenemos. Es verdad que hay gabinetes binacionales, pero fronteras vivas no tenemos en esa zona, como la de Esmeralda entre Colombia y Ecuador, o en la zona de Leticia de peruano-colombiana. Santa Rosa, claro. Santa Rosa son zonas de alto tránsito de contrabandos y otras cosas más. Allí debe haber una presencia militar importante, porque la zona de frontera siempre es vulnerable. Si uno revisa el mapa de los principales conflictos que hay en el mundo, fíjate, ve, los países que son limítrofes con Somalia, todos están en acto conflictual, porque las zonas de frontera siempre son vulnerables. Por esa razón, la mala experiencia que está pasando entre Colombia y Ecuador, debería servirnos a nosotros para alistar política de previsión, de prevención, a efectos de evitar que estas disidencias de las FARC que existen no vayan más y que están evidentemente hackeando, perturbando la paz de Colombia y también ahora la paz de Ecuador. Este triple asesinato, para terminar, Miguel Ángel, este triple asesinato es una especie de escarmiento para que periodistas
no vuelvan a intentar meter sus narices donde no les incumbe? ¿Ese es el mensaje? Yo creo que sí, yo creo que los delincuentes terroristas tienen esa práctica de buscar la intimidación para crear una suerte de zona liberada y bajo esa premisa evitar que las fuerzas coactivas, el aparato militar pudiera llegar y ellos a partir de allí recrear sus espacios. Es muy lamentable, pero impacta y mucho. Yo recordaba mientras sucedía esto ayer en otra dimensión, en otras circunstancias, acuérdate, en 1983 el caso Churajay, donde también murieron periodistas. Los periodistas, que veo el trabajo de ustedes a diario, cuando venimos a los medios, etcétera, es un trabajo loable, importante, que debe ser siempre valorado por la sociedad. Es una pena lo que le ha pasado a los 3 periodistas de Ecuador. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Fue Miguel Ángel Rodríguez.